La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el mensaje de esperanza y vamos a estudiar la carta, el capítulo 7 de Romanos, que Pablo toma una analogía del matrimonio para terminar, hermanos, en relación al amor. Ahorita estamos hablando siempre, fíjense bien, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Yo recuerdo una canción por ahí que se escribió y fue cantada. Jesús no es verbo, es sustantivo. De hecho, yo pienso en estos días, y yo digo, Jesús es verbo y es sustantivo. Jesús es una persona. Tenemos que entender algo, hermanos. Satanás es una persona, es un espíritu. Si tomamos en cuenta lo que es el alma, nosotros tenemos un alma, un espíritu. Somos una persona. ¿Qué identifica a una persona? Su alma. Entonces, Jesús es espíritu, Jesús es una persona. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de una persona. Es un espíritu. Ese espíritu nosotros lo podemos tener. Ese espíritu de Cristo le puede hablar a nuestro espíritu. Y el alma, que es la que toma las decisiones, el alma es mi yo, tu yo. Dijeron los psicólogos, tu psique. Entonces, entendiendo eso, si en la ley se habla de los mandamientos de Dios, Pablo menciona que esa ley, ya no estamos bajo esa ley de andarnos juzgando unos a otros, sino más bien por la ley de Cristo. O sea, la persona de Cristo y las personas que manda Cristo, que trabajan en su reino, que es espiritual, obran en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, fíjense bien, nosotros, hermanos, siempre vamos a tener luchas mientras estemos en este mundo. Siempre. En la medida que nuestro orgullo vaya creciendo por algún lado, eventualmente por ese lado vamos a caer. Ahora, si tenemos a Cristo, acuérdense, el Padre no condena al mundo, Cristo no condena al mundo, pero nosotros somos buenos para condenarnos unos a otros, inclusive a veces a nosotros mismos. Entonces la guerra siempre va a estar en nuestra mente. De lo que nunca se deben de olvidar es de que nuestro Padre Dios no vino a condenarnos, no mandó condenarnos. Jesús no nos condena. No se condenen ustedes mismos. Algunas veces nos vamos a quedar cortos. Cuando digo algunas veces, estoy hablando en extremo. Por ejemplo, dice Pablo, ¿ignoran acaso ustedes, hermanos? Hablo con los que conocen la ley, sobre todo los 10 mandamientos, las ofrendas, los diezmos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y entonces se va a la analogía tomada del matrimonio. Acuérdense que simbólicamente Jesús es el marido de la iglesia. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. La iglesia, nosotros estamos sometidos a Jesús. Pero aquí está hablando simbólicamente, ¿ok? Una mujer que se casa, pues bajo la ley está sujeta al marido. Pero si el marido muere, ella ya quedó libre de esa ley. Enviudó, pero quedó libre. ¿Por qué? Porque el hombre ya murió. Se puede volver a casar.
Así que si en vida del marido se une a otro varón, es adúltera. Pero si su marido muere, ya es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. No será adúltera. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Se casó con una persona, se murió. Se casó con otra persona, se murió. Se casó con otra persona, se murió. 5 maridos tuvo. Jesús dijo 5 maridos, no 5 amantes, 5 maridos. Para que sean maridos bajo la ley, obviamente eso dice que las personas murieron. No sabemos cómo murieron, a lo mejor Ramón, que le gustaba a la mujer samaritana, estoy hablando simplemente como ejemplo, a lo mejor Ramón mató a Panchito, mató a Juanito, porque le interesaba la mujer samaritana, porque para mí en lo personal yo pienso que era una mujer muy simpática, muy bonita, porque nadie se casa con una mujer 5 veces. Ustedes oyen de personas que se casaron 5, 7, 8 veces, usualmente son mujeres bonitas físicamente. Elizabeth Taylor, María Félix, mujeres bonitas se casan varias veces. Una mujer fillita difícilmente se va a casar 2, 3 veces. ¿Por qué? Pues porque no está tan bonita. Entonces la mujer samaritana, que tuvo 5 maridos y tuvo el sexto, pero ya no era su marido, o sea, le estaba diciendo que estaba cometiendo adulterio. El que tienes no es tu marido, o tal vez su marido, el quinto, tal vez era su marido y ella lo estaba engañando, no sabemos. Lo que sí sabemos era de que el que tenía no era su marido. Y ella, Jesús le está hablando de la felicidad. 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido. Le habla del agua. El agua está hablando del agua de la vida eterna, el agua de la fuente es Jesús, el agua de la felicidad, conocer a Jesús. Jesús es felicidad, ¿por qué? Porque nuestros padres felicidad. Fíjense bien. Amor, donde hay amor, hay felicidad. Gozo, donde hay gozo, hay felicidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que básicamente era la vida de Jesús. Él era feliz. ¿Cuándo fue? Cuando vivió el sufrimiento, el día que comenzó su castigo. O sea, la Pascua. O sea, ¿cuándo comienza el día? Cuando cae la tarde. Cuando cae la tarde, Jesús se va con sus discípulos a Getsemaní, al Monte de los Olivos. Y cuando comienza el día, que comienza la caída de la tarde, comienza el sufrimiento de Jesús. O sea, nuestro Padre Dios se apartó de Cristo. Comenzando en Getsemaní, Satanás le empezó a dar duro en su mente. En su mente. Sufrió una ansiedad de muerte. Sudó sangre. Eso ya clínicamente, médicamente tiene nombre. Esa enfermedad. Esa ansiedad. ¿Cuándo termina esto? Cuando Jesús muere. Cuando Jesús muere. Él pagó. Él sufrió lo que todo ser humano sufre. Entonces, si ya Jesús pagó por esa culpa, o sea, de que Dios sea parte de nosotros, cuando nosotros lo despreciamos, y por lo tanto ese es el pecado de muerte, dice Jesús, está pagada, está saldada la deuda. Entonces, solamente por creerlo somos justificados. O sea, Pablo viene diciendo que nosotros no somos justificados por guardar la ley. En la carta a los Hebreos dice, eso es solamente sombra y figura de lo que venía después. La Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Éxodo 12 se cumple en el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Moisés sube al monte y recibe los 10 mandamientos, simbólicamente es Jesús subiendo al cielo trayendo, y cuando baja trae la ley. Pero resulta que la gente
andaba en la idolatría. ¿Y qué hizo Moisés? Quebró las tablas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús quebró las tablas y volvió a hablar con el Señor, y el Señor mismo les dio la ley con el dedo de Dios. O sea, los ángeles de Dios les dieron la ley al pueblo de Israel. Entonces ellos dijeron, no, mira, ellos estaban temblando de miedo. Le dicen a Moisés, mejor tú habla con Dios y tú habla con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos temblaban de miedo. Entonces, ya la segunda vez que pasó eso, ahí habla proféticamente de Jeremías 31, donde dice que Dios iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces estamos bajo la ley de Cristo, que es básicamente lo que viene diciendo Pablo, ¿verdad? Hablando de que no debemos de justificarnos con la ley, sino más bien por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces dice Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, o sea, del mismo Jesús, pero ya resucitado, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya somos justificados, capítulo 5, justificados pues por la ley, tenemos paz para con Dios. Entonces ahora tenemos que llevar fruto. El fruto lo damos solo cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pues no vamos a poder dar fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. Es como pedirle a un niño que se ponga a hacer algo. Un niño, vamos a decir, de 1 año. Si tú le dices, a ver, Panchito, pues ponte a hacer esto, pues no lo va a hacer porque tiene 1 año. Apenas anda aprendiendo a querer caminar. Entonces, es necesario madurar. ¿Para qué? Para que nuestra mente cada vez sea más de Cristo y no la de nosotros. Porque nosotros tendemos más a lo carnal. Entonces, en la medida que vamos creciendo espiritualmente, la mente de Cristo va aumentando en nosotros, pero sigue habiendo pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros, hermanos. Esa es la lucha entre el bien y el mal. Entonces, fíjense, pero ahora estamos libres de la ley de los 10 mandamientos, de los diezmos, de las ofrendas, que todo eso era sombra y figura, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Claro que no. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque fíjense, no veo por qué tantos teólogos no entienden esto. Yo entiendo que hay cosas que son simbólicas y pues bueno, no las pueden entender. Pero dicen que aquí Pablo no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, sino de la ley ceremonial. Fíjense, ¿cómo conocemos el pecado? Pues por los 10 mandamientos. Aquí está. Porque tampoco conociera la codicia, no codiciarás, dice Éxodo 20, en los 10 mandamientos. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Una persona que no conoce los 10 mandamientos no está pecando, porque está muerto. ¿Por qué? Porque no conoce la ley. No conoce la ley. Y dice, y yo si la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé o encontré que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte.
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, Pablo está diciendo, ¿quiere decir que los 10 mandamientos es malo? No, no, claro que no. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Ahora, acuérdense, tengan en cuenta Génesis. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas del fruto de ese árbol, porque si comes del fruto de ese árbol vas a morir. Ahora, hay dos formas de morir, hermanos. La primera forma de morir es que el cuerpo muere, o sea, se queda sin vida. Hasta ahí llegó Panchitos, ya se murió. Y hay que enterrarlo porque el muerto a los 3 días apesta, huele mal. Pero otra forma de morir es morir juntamente con Cristo Jesús a los deseos de este mundo y resucitar juntamente con Él. Hay dos tipos de muerte: la muerte natural y la muerte en el pecado. Entonces ya Cristo murió y resucitó. Jesús dice, síganme, síganme. Mueran juntamente conmigo, o sea, ser bautizados. Voy a hablar un poquito acerca de los dos bautismos. No que haya dos. Hay un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Pero tenemos que entender que hay uno que es carnal y hay uno que es espiritual. Por ejemplo, hay muchos pastores, muchos teólogos que dicen que si una persona no se bautiza, no es salvo. Entonces tienen que entender algo, hermano. Lo más importante es el bautismo espiritual. Entonces, por ejemplo, el ser bautizado en agua, eso es un símbolo de morir, de ser bautizados. El agua es simbólica de la palabra de Dios. O sea, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios estamos siendo bautizados en agua. Cuando decidimos seguir a Jesús, somos sumergidos en el agua. El agua es la palabra de Dios, pero se hace literalmente, así como lo hacía Juan Bautista. Entonces en las iglesias vienen, no, pues sumérgete, debes de ser sumergido en el agua. Cuando sales del agua, resucitas juntamente con Cristo Jesús. Eso es carnalmente. Espiritualmente, cuando en tu mente tú dices, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, haz de mí según tu voluntad. Entonces, Jesús viene cuando tú menos lo esperas, por eso debemos de estar despiertos, y Jesús te bautiza espiritualmente, que era lo que decía Juan Bautista. Juan Bautista bautizaba en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Eso ya es fruto del Espíritu. Cuando viene Jesús, Él nos bautiza en el Espíritu. Cuando predicamos la palabra de Dios, evangelizar, hermanos, es bautizar. Entonces el bautismo en agua es solamente un símbolo. Es solamente un símbolo. Por ejemplo, hermano, pues yo ya le entregué mi corazón a Jesús. Yo me voy a bautizar. Gloria a Dios. Hay gente que no se quiere bautizar porque dice, no, yo todavía amo el pecado. Hasta que no lo deje, no. Tú solamente reconoce que eres pecador, porque mucha gente por eso no se bautiza. Tú solamente reconoce que eres pecador, entrégale tu corazón a Jesús con todo tu corazón y Él te va a quitar lo que no puedes dejar. Él te va a quitar lo que no puedes dejar. O sea, tú sigues a Jesús no necesariamente porque eres una buena persona, sino más bien porque reconoces que eres pecador. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo. Sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace eso, sino el pecado que mora en mí. Un mensaje a una de las iglesias le dice: yo sé que tú moras ahí donde está Satanás. Hermanos, eso nos aplica a todos, a todos. ¿Por qué? Porque en todos está el pecado. Entonces, una vez que entendemos eso, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, lo de este mundo, el querer, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre espiritual, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Honrar a Cristo y amar a mi prójimo. Me deleito en eso, Señor. Yo lo amo, yo lo quiero seguir y queremos hacerle bien a nuestro prójimo espiritualmente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo o esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo les estaba comentando en el estudio anterior, que de hecho no terminé de compartirles algo que, parte de un testimonio que yo tengo. Nosotros queremos hacer el bien, queremos obedecer a Dios como fruto, no para ya somos justificados, ya somos salvos. Entonces nosotros vamos a tener retos siempre. En esos retos queremos hacer el bien, pero no siempre lo hacemos, hermanos. No siempre lo hacemos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mientras te sientas mal, cuando hagas algo mal, vas bien. El día que tú peques y ya no te sientas mal, ya tienes problemas. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a dejar el pecado. Yo les decía, tengo esta situación en mi familia. Entonces yo le digo, bueno, de alguna forma no es mi familia, es Satanás atacándome. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que yo tropiece. De repente perdí la paciencia, de repente me enojé, de repente empecé a mirar y de alguna forma a condenar a mis hermanos por egoístas. Pero el Espíritu de Dios que está ahí para ayudarnos me redarguye de pecado. Entonces yo le digo, ok, Señor, sé que lo que estoy haciendo no es correcto. ¿Qué debo de hacer? Por un lado quiero predicar su palabra, por otro lado tengo trabas. ¿Qué hago? Entonces yo les hablaba de que el Señor me dio varias lecturas, me vuelve a traer el Salmo 32, me dice que soy como una bestia, entonces digo, ok, soy pecador. Mientras encubrí mi pecado, tengo problemas. Señor, pequé, estoy pecando, no estoy haciendo lo correcto. Ok, todo comienza por ahí. ¿Ahora qué, Señor? Me dice el Señor, sigue predicando. El Señor, hermanos, no está aquí para andarnos agarrando a palazos. Eso no es de Dios, eso es de Satanás.
O sea, el enfoque es tú sigue, hijo, tú sigue haciendo lo que yo te encomendé. Sigue trabajando, sigue haciendo lo que yo. Ahora acuérdate, soy yo en ti, para que no andes de presumido. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, eventualmente, el Señor me da una solución a la situación, que no es gran problema. Yo tenía una situación, la quise, y siempre preguntándole al Señor, Señor, lo hago por aquí, lo hago por acá, a ver, lo voy a hacer así, plan A, no funcionó, plan B, no funcionó, plan C, no funcionó, plan D, pues no funcionó, Señor, pues yo le pido, diríjame, ¿cómo es? Eso me regresa a donde yo estoy. Entonces, es más fácil lidiar, por ejemplo, negociar con mi hijo que vive aquí. Si yo les decía, tengo una situación donde tengo que cuidar a una persona, lo hago con amor, entendiendo que pues es lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero por el otro lado, eso me hace tropezar para que no comparta la palabra de Dios. Entonces ya existe, por ejemplo, el reto de que precisamente por amor a mi hijo, empecé a mover cosas para tratar de solucionar ese problema o esa situación. Al último, me fui así, no funcionó. El Señor me trae al último con mi hijo. Y yo digo, ok. Entonces ya le digo a mi hijo, mira, hijo, vamos a hacer esto, esto y esto. Vamos a cuidar de esta persona. Tú vas a seguir siendo paciente, pero ahora parte del beneficio que hay por cuidar a esta persona, tú vas a participar con un bono monetario. Entonces, mi hijo, que es un jovencito que no necesariamente él quiere hacer el bien, pero pues es igual que todos nosotros, ¿verdad? Si ya no lo hace vamos a decir, por amor, y bueno, pero te vas a beneficiar monetariamente, económicamente. Entonces ya se dio y al último, pues es más fácil para mí lidiar con mi hijo que lidiar con otras personas que está fuera de mi control. Entonces yo digo, pues vamos a hacerlo así. Y dice, pues sí, está bien, ¿verdad? Entonces ya le digo, entonces ya de repente no puedes, en inglés se dice, you cannot afford to be too offended. Tú no puedes, no te va a convenir ofenderte por ciertas cosas que ofenden porque te va a costar. Por ejemplo, ¿cuánta gente? Yo duré casi 20 años soportando a un supervisor que fue muy mala onda conmigo, siempre muy mala onda. Entonces, cuando uno trabaja, pues tienes que lidiar con cosas que no te agradan. Entonces, míralo como un trabajo, que de repente vas a tener retos. Y dice, pues sí, porque en realidad eso es la vida, hijo. En realidad eso es la vida. Y al último, pues me ahorro de andar queriéndole imponer a la gente para que sean buenos cristianos. Uno no puede imponerle nada a nadie, hermanos. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que más me molesta es que vengan y peleen conmigo en relación a la palabra de Dios. Yo les digo, mira, yo tengo el don de ciencia, Dios me dio el don de ciencia, conozco la palabra de Dios. O sea, no pelees conmigo, pero como nadie es profeta en su tierra, entonces hay pelea. Hay retos, vienen a la casa y yo digo, bueno. Entonces el Señor básicamente me dice, tú debes de ser la luz del mundo. Si dices amarme, como dice Juan, ¿cómo puedo decir que amo a Dios cuando no amo a los que me causan problemas? Y yo entonces le digo al Señor, Señor, perdóneme, ¿verdad? Usted sabe, dentro de mi corazón quiero hacer lo correcto, pero termino haciendo lo que no quiero, porque termino enojándome. Entonces ya
como dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de esto? Jesús. Aquí les va, fíjense bien. Eso estoy compartiendo en relación de cuando obedecemos, el Señor nos da de su Santo Espíritu, o sea, de Jesús. Fíjense bien. Un día estoy compartiendo acerca de la alegoría del matrimonio y el Espíritu me dice, llámale a tu esposa, que me odia, me lo dice. Entonces yo le digo, Señor, pero llámale. Y yo dije, bueno, yo no entiendo por qué el Señor me dice eso cuando, ahora ya Él me mostró la señal de cuando mi esposa se va a arrepentir y no necesariamente es esta señal. Yo digo, bueno, el Señor lo dice. Yo me resistía, pero el Señor lo dice. Entonces yo dije, ok, Señor. Agarro el teléfono, me agarro aire. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me espera. Entonces le llamo, empiezo a platicar con ella, así tratar de tener una plática. Y empiezan las maldiciones, y empiezan las malas palabras, y empiezan las blasfemias, y ya no más. Y ya bueno, me cuelga. ¿Verdad? Y bueno, Señor, ahí está, ya le hablé. Bendiga a mi esposa, Señor, tenga misericordia de mi esposa. Eso fue en la tarde. En la mañana, yo obedecí. ¿Cómo voy a maldecir a mi esposa? Claro que no. En la mañana, hermanos, no he tenido yo tantas experiencias de estas. Se puede decir unas 3, 4 veces. La siguiente mañana, de la única forma que se los puedo describir es, yo andaba caminando en el aire. Yo traía un gozo de Dios que no se los puedo explicar, hermanos. ¿Cómo anda? Fíjense bien, ¿cómo anda uno cuando anda uno de novio, ¿verdad? Anda uno con Panchita, ay, mi amor, mi chulis, y anda uno enamorado y nada más andas pensando en tu amor y quisieras hablarle y quisieras estar con ella todo el tiempo cuando andas noviando y cuando andas... Es algo muy bonito, pero este feeling, este sentimiento de andar caminando por las nubes es mucho más, hermanos, es mucho más. Porque no es querer estar con la persona, no es que te sientas bien. Estás en el Espíritu con Cristo Jesús y traes un gozo, así como Pablo dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. También hay un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Yo traía un gozo que no lo puedo explicar, hermanos. Entonces, ¿cuándo pasan estas cosas? Cuando obedecemos a lo que dice el Señor. Pablo anda predicando el Evangelio junto con Silas. Por andar predicando el Evangelio, ¿quiénes pelearon siempre? ¿Quiénes son los que más pelean contra nosotros? Son los religiosos extremistas, hermanos. Son los que no entienden la palabra. Usualmente son los presumidos. ¿Por qué digo presumidos? Fíjense bien. Aquí voy a tumbar muchas doctrinas. Pablo dice, no permito que la mujer se enseñoree del hombre. No permito que la mujer enseñe. Por ejemplo, está la denominación adventista, que su profeta, falsa profeta, Ellen G. White, es mujer. En el plan de Dios hay un orden. Todos somos iguales, hombre, mujer, padre, hijo, todos somos iguales para con Dios, pero hay un orden. ¿Por qué? Porque eso habla del orden de Dios, en el reino de Dios. No que el hombre sea más importante que la mujer, no. Es simplemente que hay un orden ya por naturaleza. Yo les digo, una mujer es más feliz cuando se somete a su marido y deja que su marido cuide de ella, pero que cuide de ella, no que la trate mal.
Eso implica, eso dice, ya la naturaleza nos enseña que si nosotros aprendemos de las mujeres, o sea que si la mujer se somete a su marido la va a hacer feliz, se va a cuidar, no se va a tener que preocupar porque, pues mira vieja, ya te traje un pescadito, ahora casi un conejo, ahora te traje esto y ahora te traje el otro, y la mujer lo único que tiene que hacer es cocinarlo. Tú no te preocupes vieja, yo te traigo la comida, tú cocínala. Cuido de mis hijos. Que de repente los hijos andan ahí, mira pues Panchito, fíjate, mira Pancho, fíjate que Panchito se portó mal. A ver, ven para acá Panchito, ¿por qué era? Y el niño está ahí, ok papi, ok papi. O sea, ya la naturaleza nos lo dice. Nuestro Padre Dios no es que nos agarre cachetadas, sino simplemente nos dice, no se aparten de mí, no se aparten de mí, aférrense a mi amor, aférrense a mi amor, no sean como los fariseos. No sean religiosos. O fíjense, un versículo mata una doctrina. No permito que la mujer se enseñoríe del hombre. Viene una profetisa y empieza a explicar la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Se enseñorea. Tiene muchos libros. Entonces, ese versículo, Dios de alguna forma ciega el entendimiento de las personas. ¿Y qué hacen las personas? Se hacen esclavos, por ejemplo, del sábado, porque tienen que guardar el sábado. Entonces hay gente que pierde su trabajo. Ahora, no tienen el entendimiento todavía. Entonces dice Pablo, bueno, hay gente que guardan los días. Si guardan los días, ok, ellos lo hacen para agradar a Dios. El problema viene cuando nos condenan a nosotros. Para mí todos los días son iguales. Yo descanso en Jesús todos los días, no nada más los sábados, todos los días. Ahí se mata esa doctrina. En el catolicismo no somos salvos por ir a misa, no somos salvos por confesarnos o por comulgar, por recibir los 7 sacramentos. No, no. Somos salvos simplemente por creer el Evangelio, que Jesús murió por nosotros y que con un solo sacrificio somos perfeccionados, somos perfectos en Cristo, con un solo sacrificio. Ese es el ministerio de reconciliación, el sacrificio de Cristo Jesús. Eso mata toda la doctrina, toda la doctrina. Pentecostales, de repente dicen, no, tienes que hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas es que no tienes el Espíritu Santo. Y resulta que Pablo dice que el que habla en lenguas todavía no cree el Evangelio. Todavía no lo cree. Y precisamente ellos lo confirman, que no lo creen. ¿Cómo es como lo confirman? Porque dicen, porque no hablan en lenguas. Hermano, pero el Marcos dice que aquellos que creen en el Evangelio hablarán nuevas lenguas. Sí, pero es simbólico. Nosotros hablamos la lengua del mundo. Quiero dinero, quiero a Ramona, quiero Panchita, quiero tener esto, quiero sexo. Esa es la lengua del mundo. ¿Cuál es la lengua de Dios? Glorificar a nuestro Padre Dios, glorificar a Cristo. Esa es la nueva lengua. Hablar en otras lenguas, o la lengua de tartamudos, es una señal para los incrédulos, no para los que creen. Y el que profetiza es una señal para el creyente. Entonces, ahí tiene, mata la doctrina. Pero si Dios no condena al mundo, si Jesús no condena al mundo, nosotros no vamos a condenar a los católicos o a los adventistas o a los pentecostales. Cada uno se justifica independientemente para con Dios, o cada uno se condena a sí mismo. Y ahí la importancia de conocer la doctrina. Yo siempre se los digo, hermanos, reconózcanse pecadores, crean el Evangelio, que Jesús murió por nosotros, en eso somos purificados, en eso somos justificados. Si lo creemos, a eso se le llama fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Ahora qué? Ahora hay que dar fruto hasta que terminemos siendo
como Jesús. Ya somos perfectos porque el Espíritu de Jesús es perfecto. Pablo lo dice en la carta a los Filipenses, nosotros los perfectos. Pero te dice Pablo, no que ya sea perfecto. Oh, pues Pablo, ¿quién te entiende? Por fin, ¿eres perfecto o no eres perfecto? Somos perfectos en Jesús. Pero tenemos que morir todos los días a nuestras imperfecciones. Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, hablar en lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o como una guitarra eléctrica desafinada. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, yo tengo ese don. Yo tengo ese don. Acuérdense, Dios da dones aún a los rebeldes. O sea, están los dones espirituales, que es a través de los ángeles. Pero cuando habla del amor, está hablando del Padre mismo, de Cristo mismo, hermanos. No es lo mismo tener a Gabriel de tu lado que Cristo. Gabriel está sometido a Jesús. Nosotros estamos sometidos a Jesús. Pero es Gabriel que nos ayuda a conducirnos a Jesús. O Miguel. Si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, o sea, toda la palabra de Dios, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, pero si no tengo amor, o sea, si no tengo a Cristo, nada soy. Por ejemplo, hay musulmanes que hacen esto, que dan mucho dinero a los pobres, es parte de su doctrina. Pero si no tienen a Cristo, nada son. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Fíjense bien, Jesús vivió esta vida, hermanos. Cuando le pusieron la corona de espinas y le pegaron con un palo así para meterle las espinas dentro de la... Él nada más le hacía así. Jesús no maldijo a nadie. Jesús no se enojó. Jesús simplemente aceptó. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué traes? Y de volar nos ponemos en guardia, aventamos ahí. Jesús no, hermanos. Jesús no. Necesitamos el carácter de Jesús en nosotros. Porque el de nosotros no es bueno. No somos buenos. Nadie es bueno. Nuestro Padre Dios es bueno. Y el Espíritu de nuestro Padre Dios que está en Cristo. Y si Cristo viene a nosotros, entonces tenemos la capacidad de amar. Pero no siempre pasa. Eso ya es un fruto. Ya es un fruto. Entonces, ¿cuándo es cuando el Señor viene a nosotros? Ese fruto del amor. Si tenemos la esperanza en Él. Señor, yo no soy bueno. Yo no soy bueno. Perdóname. Yo quiero amar a mis hermanos. Yo quiero amar a mi prójimo, Señor. Yo quiero amar a mi prójimo. Yo no soy bueno. Tú lo reconoces. Tú tienes esta esperanza en Cristo. Y eventualmente Cristo viene a ti. Y te llena de su amor, que fue lo que hizo con Pedro. Fíjense, cuando están los apóstoles celebrando la Pascua, comiendo la cena pascual con Cristo, ellos no sabían que la Pascua era Cristo, o sea, el Cordero al que iban a comer. Resulta que Jesús les profetiza, les dice, todos ustedes me van a dejar. No, Señor, no. Dice Pedro, aunque me maten, Señor, yo nunca te voy a negar. Era en la tarde, era en la noche del día jueves. Antes de que cante el gallo, Pedrito, me vas a negar 3 veces. Hoy mismo me vas a negar 3 veces. A Pedro se le olvidó, hermanos, se le olvidó. Ahora vinieron por Jesús, él sacó su espada
le arranca la oreja a un guardia del sacerdote y Jesús le dice, guarda esa espada, Pedro. El que a espada vive o hiere, a espada morirá. Y Pedro obedeció, pero de alguna forma se enojó. ¿Por qué? Porque Pedro era macho. Él no entendía, por ejemplo, Zacarías, donde dice, estaba escrito, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Es con amor, no peleando, Pedrito, es con amor. No es dando mal por mal, no, es dando bien por mal, Pedrito. Pero él no lo entendía. Entonces, de alguna forma, Pedro se enojó. Señor, pues si yo soy macho y yo te defiendo, entonces, ¿por qué me dices que no? Ahí va Pedro detrás, ¿verdad? Y sale una mujer, tú andabas con ellos. Primera negación, se le olvidó a Pedro. A mí me ha pasado mucho esas veces. Todos negamos a Cristo, hermanos, todos. Se te olvida, ni en la mente está cuando pecas. ¿Por qué? Porque a veces andamos de presumidos, Entonces, andamos como el gallo, así, no, yo no lo niego al Señor, yo no soy como los católicos, Fíjense, hermano, aquí también incluyo a las personas que dicen, yo no soy como los católicos, o yo no soy como los pentecostales, yo no soy de ninguna denominación. Eso podría ser también soberbia, orgullo. Hermanos, todos somos pecadores, todos, sin excepción. Hay que reconocer que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros. Tan simple como eso. En la medida que nos mantengamos ahí, recibimos de la gracia de Dios. Y si nosotros recibimos de la gracia de Dios gratuitamente, pues hay que darla gratis. Entonces va a haber personas que van a venir y nos van a criticar y van a pelear con nosotros. Entonces, pues no puedes estar peleando con esa gente todo el tiempo. Entonces, eventualmente, ¿qué va a pasar? Pues eventualmente hay que darle la vuelta a esas personas que andan peleando con uno. Ahora, hay personas que simplemente no lo saben. A veces hay que explicarles y hay gente que dicen, ya entendí, ok, gracias hermano, no lo entendía. Ahora, uno no sabe. Por ejemplo, a mí de repente alguien me pregunta, me dice, oiga, aquí hermano, usted está mal, que esto y que el otro. El Espíritu mismo me dice si yo debo de contestarle o no a esa persona. A ver, el Espíritu mismo le dice a uno, no le contestes. No le contestes a esa persona. Muchas veces el mismo canal de YouTube quita porque dicen malas palabras o algo. Los quita el mismo sistema. A veces el Espíritu, explícaselo porque no lo entiende. Ahora, es Dios quien abre el entendimiento. ¿Cómo nos abre el entendimiento? Reconociendo los pecadores, que Cristo murió por nosotros y resucitó. Con eso es suficiente para abrir nuestro entendimiento. Entonces, fíjense. Cristo es sufrido. Cristo es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Entonces, fíjense. Es sufrido. Es sufrido. O sea, nos van a tratar mal. Hay que sufrirlo. ¿Qué es lo que pelea contra eso? Nuestro ego, nuestro orgullo. Es benigno. Acuérdense. Esto es fruto del Espíritu. El amor no tiene envidia. No tiene envidia. No debemos de tenerle envidia. A mí el Espíritu me dijo, no tengas envidia. Le digo, Señor, bueno, usted me lo está diciendo, lo creo. Y digo, bueno, yo nunca he sido envidioso, pero parece que a lo mejor sí voy a ser. Cuando me empecé a dar cuenta, yo vengo y les hablo de cosas que el Espíritu me dice, me da el entendimiento literalmente de cómo es la palabra de Dios. Y apenas a veces hay estudios que yo hago y apenas lo miran 5 personas. Y yo digo, aquí está una persona que no sabe nada de la palabra de Dios y ya tiene hasta 1 millón de vistas. Me dice el Señor, no les tengas envidia. Ok, Señor, está bien. Tú sigue. Señor, pero ¿por qué? Siempre fue así, mi hijo, siempre fue así.
fue con Isaías, fue con todos los profetas. Siempre fue así. Así fue con Pedro y con Pablo o sea, siempre fue así. No piense que ahí de repente, que no fueron 5,000 personas a las que les dio de comer Jesús, que no hubo por otro lado 4,000 a las que Jesús les dio comida. O sea, mucha gente vio sus milagros. ¿Dónde estaban esas personas cuando crucificaron a Jesús? Algunas de ellas se les olvidó, hermanos. Se les olvidó lo que Jesús hizo por ellos. A Pedro mismo se le olvidó. Lo negó. ¿Por qué? Porque andaba de orgulloso. ¡Oh, no, Señor! Sí. ¿Qué hizo Pedro cuando lo negó la tercera vez? Y se le abrió el entendimiento cuando sonó el gallo, cuando cantó el gallo, se fue a chillar. Ahí andaba Pedro, el macho, porque era macho. Negué a mi Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Hijo mío, yo no vine a condenarte. ¿Qué le dijo Jesús? Miren, Satanás pidió permiso para zarandearnos. Satanás nos zarandea, hermanos, por nuestro orgullo. Pero dice Jesús, ánimo, ánimo, Panchito, Panchita, ánimo, no te desanimes. Satanás pidió permiso, se le concedió el permiso, ¿por qué? Porque andan de orgullosos. Pero yo he pedido por ti, Panchito, Panchita, yo pedí por ti para que no pierdas tu fe. Confía en mí. Entonces debemos de confiar en ella. Gracias, Jesús. Una razón más para agradecerle a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por mostrarme dónde está mi orgullo. O sea, qué difícil es hacer eso. Oiga, hermano, que usted anduvo. Sí, me enojé. Sí, le grité a mi hermano, sí. Sí. O sea, levántate. Tropezaste, levántate. Satanás pide permiso para zarandearnos. ¿Por qué? Porque andamos de orgullosos. El amor no busca, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Le tienes rencor a alguien? No se goza de la injusticia. Fíjense, ¿qué es gozarse de la injusticia? Ándele para que se le quite. Dios lo castigó por tranza o por malo. Eso es gozarse de la injusticia. Pero gozarse de la injusticia también, aunque no lo crean, es predicar los 10 mandamientos. Predicar los 10 mandamientos es gozarse. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 2, 1 y 2, y 3, y 4. Eso es gozarse de la injusticia. Deben de cumplir los 10 mandamientos. Cállate, hombre, pues si tú no los cumples, no seas hipócrita. Nadie cumple la ley. Jesús ya cumplió la ley. Ya la ley está cumplida. Ya no estamos bajo la... Uno solo es el dador de la ley. Y ese uno es Jesús. No eres tú, no soy yo. Entonces, el que se goza de la injusticia es el que predica los 10 mandamientos. Los homosexuales se van a ir al infierno porque... Cálmate. Fíjate bien lo que dice antes y lo que dice después. No, hermanos, no se gocen con las injusticias. Eso es injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es lo que está en Mateo 24. El amor de muchos se enfriará. El amor de Jesús en nosotros se puede enfriar. ¿Por qué? Por las falsas doctrinas. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo se va a acabar la ciencia? Pues eventualmente vamos a saberlo todo, desde el principio hasta el fin, todo.
todo va a cesar, mas lo único que va a permanecer de todo es el amor. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, Juan lo dice así, cuando nosotros veamos a Dios, entonces vamos a ser igual a Él, o seremos conocidos como Él nos conoce. O sea, ya lo vamos a saber todo, vamos a mirar todo, o sea, ya no va a haber pecado, ya no va a haber nada de esto. Vamos a entender todo. ¿Por qué? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, fíjense, aquí está, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, o sea, ya cuando ya maduré, dejé las niñadas. Ahora vemos por espejo, oscuramente, o sea, todavía no lo entendemos bien, hermanos. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Que yo siempre les hablo de esto, en parte lo entiendo. Jesús no vino a condenarnos, hermanos. No se condenen ustedes mismos. Ay, es que caí, hermano. Levántate, ya Cristo murió por ti. Dile al Señor, Señor, ¿qué me está enseñando? ¿En dónde está mi orgullo? Y el Señor te lo va a decir. Y simplemente reconócelo, Señor, sí, soy orgulloso aquí. Ok, ¿ya lo reconociste? Sí, ok. Apégate a mí. Yo te quito todo eso. Está bien, Señor. Así de simple. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe. Nosotros recibimos la fe cuando escuchamos el testimonio de Cristo. Y luego yo estoy predicando siempre el mensaje de esperanza. ¿Para qué? Para que eventualmente recibas el amor. O sea, el evangelista predica la fe, el testimonio de Jesús. Por escuchar el testimonio de Jesús, la persona recibe el Espíritu Santo, ahí está la fe. Yo predico el mensaje de esperanza, que es dar fruto. El fruto de esperanza es un fruto. El fruto de la fe es un fruto. Pero el amor es el fruto más grande de todos, hermanos. Eso está. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Cuando Pedro llegó a Jesús, cuando Jesús lo llamó, Simón, sígueme. Simón eventualmente creyó. Eso ya tuvo fe. Ahora era la esperanza. Entonces la esperanza fue creciendo en la medida de que ellos, por ejemplo, los mandó a predicar las buenas nuevas y regresaron gozosos. Señor, aún los demonios se nos sometieron, y les dijo, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí está el mensaje de esperanza. Pero ¿cuándo llegó el fruto? El fruto llegó cuando ellos permanecieron, Pedro lo negó, pero ¿qué hizo Jesús? Lo confirmó. Viene Jesús, porque se apareció varias veces. Una vez que resucitó, antes de subir Jesús, acuérdense que le sopló el Espíritu Santo, pero cuando resucitó, andaban pescando los apóstoles, varios apóstoles. Entonces Jesús está en la playa y se pone todo eso es simbólico de algo. Allá hay un mensaje. Jesús agarra un pescado y se pone a asarlo. Entonces lo ven y dicen, es el Señor. Entonces ellos se vienen
acá a tierra y vienen y ahí Jesús le dice, Simón, ¿me amas con amor, ah, por decir amor eterno, con amor incondicional, con amor ágape? ¿Me amas de todo corazón? Señor, tú sabes que te amo con amor fraternal. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. Le vuelve a hacer la pregunta, igual, ¿me amas con amor incondicional, con amor? Tú sabes, Señor, que te amo con amor fraternal. Pero ya la tercera vez, eso en el español ni en el inglés se puede detectar, solo en el griego, le dice, Pedro, ¿me amas con amor fraternal? Ahí se entristeció Pedro, porque ya no fue con amor incondicional, sino como, ¿me amas con amor fraternal? Y se puso triste. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo con amor fraternal. Apacienta mis ovejas. Cristo nunca le condenó. Si 3 veces lo negó, 3 veces lo confirmó Jesús. Así es el Señor con nosotros, hermanos. Así es el Señor con nosotros. No se condenen ustedes mismos. No, hermano, es que usted no me conoce. Yo hice, bueno, reconoce que ya lo hiciste, ya la regaste. Reconócete que el pecado está en ti. Y si tú no lo quieres hacer, es el pecado que está en ti, no tú. Entonces tú sigue poniendo la confianza en Cristo Jesús. Y si te mantienes despierto en eso, en la esperanza, cuando menos lo esperas, Jesús viene a tu corazón y te da el amor. Ya cuando tienes esa esperanza en Cristo Jesús, de que Él te va a sanar de todo eso, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Así está en Romanos 5. Entonces fíjense cómo lo dice Pedro en 1 de Pedro 3:8 al 17. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, o sea, hablando de la iglesia, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Entonces aquí Pedro, se va al Salmo 34. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí no hablen engaño, hermano, está hablando. No se pongan a juzgar unos a otros con la ley. Si hay algo donde la iglesia peca una y otra vez, es porque el andar juzgando con la ley. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que se reconocen pecadores y saben que son justificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Y sus oídos atentos a sus oraciones, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor aparta su rostro y los deja a merced de Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Doblega ese orgullo. O sea, la gente se hace más orgullosa y en la medida que se hace más orgullosa, ese ya es castigo. Entonces, tú tienes un poco de orgullo, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso empiezas ahí con empiezas a podrir a toda la iglesia. Peor, cuando es el pastor, están fritos todos, porque él es el predicador. Entonces, una manzana podrida pudre a todas. Entonces, hay muchas iglesias que están llenas de presumidos.
Están llenas de presumidos. Se creen buenos. Entonces esas iglesias, hermanos, no tienen paz. No saben lo que es paz. No lo saben, no lo saben. Dentro de esas iglesias puede haber ahí 1, 2, 3 personas, dependiendo de qué tan grande es la iglesia. Puede haber personas que están ahí que dicen, oye, pues aquí eso como que no está bien, y el Espíritu eventualmente lo saca de ahí. Porque ¿quién puede andar con una persona cuando no están de acuerdo? Una persona que se reconoce pecadora, una persona que sabe que el regalo de la vida es gratis, o sea, Cristo Jesús murió por nosotros gratuitamente. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios gratuitamente. Entonces, ¿qué vamos a presumir? ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por andar proclamando el Evangelio, y ser justos implica reconocer que nosotros recibimos la gracia gratuitamente, bienaventurados son. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Con mansedumbre. Qué difícil es hacer eso, hermanos. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Es bien difícil a veces digo difícil, ¿por qué? Porque ponerse a hablar con un necio, pues es como hablar contra la pared. Entonces, ¿qué es mejor? Pues a veces es mejor no decir nada. A veces no es mejor no decir nada. Y si vienen a tu casa y te vienen y te gritan a tu casa, pues sí, a lo mejor a veces es no decir nada. Es difícil, hermanos, es difícil. Ahora, si uno está sometido a Dios y uno está buscando siempre la presencia de Dios y uno, Señor, muéstrame tu rostro, Señor, ahí no es difícil. Si yo recuerdo, una de esas veces que yo me sentí bien, yo estaba en una congregación donde el pastor era puras malas, una tras otra, puras malas, o sea, ay, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Bueno, son puras tonterías lo que escucho de este pastor. Y bueno, yo no entiendo por qué me trajiste aquí, pero bueno, aquí estoy. Hermanos, yo oraba antes. Ya ven que hay gente que va a la iglesia para orar juntos, unidos. Yo oraba antes de ir a la iglesia, a esa iglesia, para poder tolerar al pastor, sobre todo al pastor. Y una de esas veces, yo recuerdo ahí antes de que empezara el pastor, me puse a orar, ay Señor, deme paciencia, deme tolerancia para escuchar, yo digo, para que yo no juzgara al pastor, todas estas cosas que dice, que nomás anda condenando a uno y condenando al otro y condenando a este y condenando a... Y llega un punto en donde quisiera taparle la boca, quisiera callarle la boca, Señor, dame permiso, yo, tranquilo, quieto, Luisito, cálmate. Yo decía, porque también dice, ¿verdad? Donde le dice a una iglesia de las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Donde dice, pero tú también aborreces la doctrina de los nicolaitas, y la doctrina de la nicolaita es básicamente la doctrina de los presumidos que andan condenando a todo el mundo como si ellos fueran perfectos. Entonces ahí estoy, Señor, ayúdeme, Señor, para yo amar a este pastor que se la pasa criticando a todo el mundo y cree que él es perfecto. Y una de esas veces, hermanos, me puse a orar, entré. No, hombre, hermanos. Estaba predicando el pastor, como siempre, sus puras tonterías. Y el Señor me dio una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo me acuerdo, estaba como en un éxtasis ahí.
Y al último yo lo que quiero es amar a mi prójimo, hermano. Y esto incluye al pastor que andaba predicando puras tarugadas. Entonces, en Cristo Jesús, hermanos, es posible. Es posible. Lo que Dios sí no soporta es de que estas personas hacen caer. Entonces el castigo es grave. Es grave. O sea, no es lo mismo que una ovejita venga y le enseñen una falsa doctrina, pero la ovejita, pues ahí anda. Aparte de una persona que no es una ovejita, más bien es un lobo que anda nada más o anda como un león rugiente mirando a quién devorar con una falsa doctrina. No, pues contra esos olvídense. El castigo es grave para esas personas, hermano. El castigo es grave. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y créanme que es grave. Es grave. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, acuérdense, siempre van a decir de ustedes, si ustedes andan haciendo lo justo, de que son malhechores, mintiendo. Es Satanás en ellos o en ellas. So que no les refúgiense en Cristo para que no, si a una persona sufre cuando habla mal de esa persona, el ego es el que sufre, hermano. O sea, en todo caso es orgullo. Es orgullo. O sea, oye, no, que tú esto y que tú lo otro. Uno escucha, o sea, sabemos que no es cierto. Sabemos que no es cierto, es porque no vamos a enojar. Entonces, si uno se enoja, es porque hay orgullo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Soy bien orgulloso, Señor. Perdóneme. Perdóneme. Yo quiero tener su mente y su corazón. Cuando usted quiera, Señor. Yo soy un orgulloso. Soy un orgulloso, Señor. Perdóneme. Tan simple como eso. Y deja que eventualmente el Señor, si tú estás despierto con eso, conectado a Cristo, eventualmente un día viene Cristo, trae al Padre, viene Él juntamente con el Padre, ahí es donde lo debes de esperar en tu corazón, y de repente tú empiezas a amar a todo mundo. Entonces ya te das cuenta de que ya no eres tú, sino el Padre en ti. Ahora, para llegar a ese nivel, hermano, estamos hablando ya de... la mayoría de la gente no llega ahí, ¿eh? La mayoría. La mayoría de la gente no llega ahí. Yo no estoy ahí todavía. Yo todavía me enojo. Todavía tengo ese orgullo que... Y se los estoy diciendo. Pero tengo mi esperanza en el Señor, de que el Señor va a quitar eso de mí. Para que yo pueda eventualmente, para que Cristo eventualmente me dé eso. Pero ya entiendo que ya no sería yo, sino Jesús en mí. Y esto es gradual. Es gradual. No es que Dios ya te dio amor y gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad. No, no, hermanos. Es poco a poco. Tú das un fruto, Cristo viene, la corta, se va y volvemos a dar fruto. Volvemos a dar fruto. Primero es el fruto de la fe, así como lo dice Pablo, ¿verdad? A la fe hay que agregarle virtud, conocimiento, dice Pedro. Todo eso es fruto. Pero ya cuando amas a todo mundo y ya no te molesta lo que te diga la gente, ya no eres tú, sino Jesús en ti. Jesús en ti. Ahora, ya somos perfectos. Desde que entendemos que Jesús murió por nosotros, ya somos perfectos. Pero Jesús nos va perfeccionando. Nos va perfeccionando. Entonces, Él es perfecto, el Espíritu de Él está en nosotros,
Señor, gracias, tú eres perfecto. Tú te unes en un solo espíritu con Cristo, así como una mujer tiene intimidad con un hombre y por la santidad del hombre, vamos a decir que Pedro o Pablo, qué sé yo, Pablo no sé, no era soltero, pero vamos a decir que a Pablo, por ser santo, se junta con Panchita. Panchita se somete a Pablo, y aunque Panchita no crea el evangelio, simplemente por someterse a Pablo, ella es santa. Ella es santa simplemente porque se somete a Pablo. Sí, Pablito, lo que tú digas, Pablito, ok, Pablito. Sí, aunque no conozca a Cristo. Básicamente esa es la doctrina, hermanos. Nosotros somos salvos por la perfección de Jesús, no la de nosotros. Nosotros somos idólatras. Entonces nosotros somos santificados por la fe de Jesús, por la obediencia de Jesús, no por la nuestra. Somos santificados gratuitamente, solamente por aceptar a Jesús, por conocer, por creer que Jesús murió por nosotros. 1 Corintios 7. Y nuestros hijos, y los hijos de Pablo y Panchita, son santos. Por una persona entra la bendición a toda la familia, siempre y cuando la familia esté junta. Si Panchita se va, si Panchita dice, no, Pablo, ahí te dejo, ahí te quedas con los hijos, ella pierde la salvación. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a lo que es símbolo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque en todo caso el orgullo de ella no va a estar con Pablo. Entonces fíjense, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces vayan y vean. Entonces yo termino con Salmo 34. Es un canto, todos los salmos son cantos, que es lo que dice Pedro, y fíjense cómo lo dice en este caso David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí está la nueva lengua. En Jehová se gloriará mi alma, mi yo. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes son los que no se alegran? Los soberbios. El soberbio siempre viene, hay que guardar el sábado. No, mira, esta la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué dices tú? Pero ¿quiénes son los mansos? Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Leví, que era manso, que era publicano, colectaba los impuestos para los romanos, a los judíos. Venía pasando Jesús, mira a Leví, le dice a Leví, Leví, sígueme. Y Leví se olvidó del dinero, se olvidó de la mesa, dejó todo y siguió a Jesús. ¿Saben quién es Leví? Mateo, el que escribió el Evangelio de Jesús, Mateo. Ese es Leví. Lo oirán los mansos. Obviamente Mateo se alegró. Simón se alegró. ¿Quién no fue manso? Judas. Judas no fue manso. Judas fue soberbio. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tienes temores? Ahí está. ¿Quieres ya no tener temor? Ahí está. Busca a Jesús. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esa es la historia de mi caminar. Yo hasta la fecha no he sido avergonzado en el Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Va a haber angustias? Sí. Oye, que esto, que no. No, que no. Señor, no te preocupes, yo te voy a librar de esos. Gracias, Señor. ¿Verdad? Entonces te vienen, pelean contigo, hacen eso, te hacen el otro. Señor, no te preocupes, hijo, de todo te voy a librar. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Eso es una de dar gracias todos los días. El ángel de Jehová, o sea, Cristo como ángel, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y cuando dice nada falta, está hablando de las bendiciones. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, los que buscan a Jesús, no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová les enseñaré. Yo ya hice un estudio, el temor de Jehová es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a dejar el pecado. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquí muchos días implica el milenio con Jesús, conocer a nuestro Padre Dios. No es cualquier cosa, es lo más grande, hermanos, conocer a nuestro Padre Dios. Eso es estar este día o estos 1000 años con Jesús, conociendo a nuestro Padre Dios. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, no andar predicando un evangelio diferente. Sobre todo, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Jesús es la paz. Los ojos de Jehová, los ojos de nuestro Padre Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Los fariseos, los que predican un evangelio diferente. Y por lo tanto, si andan predicando un evangelio diferente es porque andan de altaneros, pensando ellos que son buenos, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Estos son los justos. Y los libra de todas sus angustias. El Señor nos libra de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias. Tienes miedo de que tus hijos se vayan a morir, o vayan a andar en las drogas, o vayan a andar, de todos los temores te va a librar Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El Espíritu Santo nos quebranta el espíritu, nos ponemos a llorar. Me dice un amigo de cuando yo era niño, me decían Pelayo, Pelayo, tú tienes las lágrimas aquí bien cerquitas, mano, con cualquier cosita lloras. Le pues sí, soy bien chillón. Pero en relación al quebranto, es en el Espíritu. El Espíritu Santo a mí me quebranta de una forma y luego entro en llanto. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, muchas. Pero de todas ellas le librará nuestro Padre Dios, Jehová. Él guarda todos sus huesos, que no fue lo que hizo con Cristo, que no dejaron que le quebraran sus rodillas cuando murió. Ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados por aborrecer a Jesús. Fíjense bien, hermanos, aquí implica dos cosas. El único justo es Jesús. Ahora, estando en Jesús, somos justificados por el Evangelio, por su testimonio. Entonces, aquí aplica a Jesús. Los que aborrecen al justo serán condenados. Pero acuérdense, aborrecer a un miembro del cuerpo de Cristo en la iglesia, la cabeza es Cristo. Los ángeles inclusive son dedos, son llamados dedos. Por el dedo de Jehová dio los 10 mandamientos. ¿Quién los escribió? Los ángeles de Dios. Entonces nosotros somos, dice Pablo, miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús.
Si yo aborrezco a un miembro del cuerpo de Cristo, o sea, si yo aborrezco a Panchito o a Panchita, que son del cuerpo de Cristo, estoy aborreciendo al justo. Y el que aborrece al justo es condenado. Entonces podemos ser condenados por acciones, pues es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el que aborrece a Jesús, ¿quién es el que aborrece a Jesús? El que se quiere justificar haciendo buenas obras. Ya salimos de Egipto, ya fuimos librados, ya somos justificados, ya comimos la Pascua, ya somos libres. ¿Ahora qué? Ahora vamos a la tierra prometida con el mensaje de esperanza, que cuando lleguemos a la tierra prometida, en la tierra prometida vamos a comer unos tacotes así, unas tortotas así, unos platotes así de birria, por decirlo así, simbólicamente. En la tierra prometida hay miel y leche, o sea, allá la fruta, las uvas, los ramos de uvas, hay que cargarla entre dos hombres. Las naranjas están así de grandes, los pepinos son muy grandotes. O sea, hablando de abundancia espiritual, que ya se los compartí. Una cosa es la paz de este mundo. La paz de este mundo es tener salud, tener dinero para pagar nuestras cosas, estar, que en la familia todo esté bien. Esa es la paz del mundo. La paz de Cristo es sobrenatural, hermanos. Puede haber terremotos, puede haber guerra, puede haber de todo, pero si tienes la paz de Cristo, no sientes nada. Tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú tienes una paz. La paz de Dios, o sea, imagínate, hay guerra y todo, y Dios lo está viendo, y Dios lo está, ¡ay, mira nada más cómo se están matando! Y Jesús puede hacer eso, pero nuestro Padre Dios, Él es paz, hermanos. Él es gozo, o sea, Él está así. Él está viendo, Él no pierde su paz porque la gente se pelea, no. Jesús, nuestro Padre Dios, que viene su espíritu y mora en un cuerpo carnal, o sea, en el de Jesús, Jesús sí puede hacer eso como hombre carnal, como diciendo, ay, no, pues no, mira nada más. Honrar al Hijo para que no se enoje, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios no pierde su paz, hermano. Dios es paz, Dios es gozo, Dios es amor. Ahora, al final de todo, Dios ya lo sabe. Eso al último, Dios es amor. El fuego es amor. El amor también es fuego, que lo consume todo. El amor de Dios va a consumir el corazón de Satanás. O sea, el mismo Satanás va a ser consumido por el amor de nuestro Padre Dios, porque Dios es amor, hermano. Matará, con esto termino, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados todos los que en él confíen. Confíen que ya Jesús pagó nuestra deuda. En sus tribulaciones y en sus angustias, confíen en Él. Él les va a quitar todas sus ansiedades, todas sus angustias y todos sus temores. Confíen en Él, hermanos. Confíen en Jesús. La paz de Cristo esté con todos ustedes.